A veces no lo dices, pero lo sientes. Te esfuerzas, oras, trabajas, haces todo bien, y aún así, nada parece avanzar. Miras al cielo y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal, Dios? Porque das todo de ti, pero la abundancia no llega. Y sin darte cuenta, empieza a crecer el cansancio. Ese cansancio que no es físico, sino del alma. Pero quiero que escuches esto. Dios no se olvidó de ti. Lo que estás viviendo no es un castigo, es un entrenamiento. Él te está enseñando a vivir con poco, no para limitarte, sino para prepararte para lo mucho. Porque hay bendiciones que solo entienden los que aprendieron a agradecer cuando no tenían nada. El cielo a veces te vacía las manos para llenarte el corazón. Los que entienden que Dios te prepara en la escasez antes de confiarte en la abundancia, escriban amén. Cuando aprendes a vivir con poco, descubres lo que realmente importa. Empiezas a ver que no necesitas tanto para estar en paz, que no todo lo que brilla es necesario, y que lo que parece escasez puede ser una invitación a propósito. Dios permite que pases por etapas donde no tienes todo lo que quieres, para enseñarte que ya tienes todo lo que necesitas, su presencia. Porque cuando el alma aprende a vivir con poco, el corazón se vuelve libre, y un corazón libre siempre está listo para recibir más. El problema no es tener poco. El problema es creer que tener poco es un fracaso. No lo es. En la escasez, Dios entrena tus manos, fortalece tu carácter y alinea tus prioridades. Te enseña que antes de administrarte en la abundancia, necesitas aprender a administrar el alma. Porque quien no sabe controlar el deseo en el desierto, se perderá cuando llegue a la tierra prometida. Jesús también vivió con poco. No tuvo mansiones, ni lujos, ni poder humano. Pero tuvo propósito. Y el propósito es la riqueza más grande del reino. Dios no necesita darte más cosas para prosperarte. Te prospera cuando cambia tu manera de ver lo que tienes. Cuando agradeces lo poco, activas el principio de multiplicación. No es magia, es madurez espiritual. Y tal vez en este momento te sientas cansado. Tal vez trabajas duro y aún así sientes que no llegas. Pero quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. Cada día que pasas confiando, estás sembrando. Aunque no lo veas, tu fe está construyendo lo que tus ojos aún no pueden ver. Dios no se tarda, Él prepara. Y a veces, la preparación parece silencio. Pero ese silencio es donde Dios moldea a los que va a usar. Cuando vives con poco, aprendes el valor de lo suficiente. Empiezas a mirar tus días con gratitud y entiendes que no necesitas tenerlo todo para estar completo. Lo que tienes ahora no es tu límite, es tu entrenamiento. Dios no está diciendo no, está diciendo todavía no. Porque hay cosas que solo florecen cuando tu corazón está listo para sostenerlas. Y esa es la verdadera prosperidad, no la que llega rápido, sino la que se sostiene. Porque lo que se recibe sin carácter, se pierde sin propósito. Por eso Dios no te está dando más. Ahora, no porque no pueda, sino porque te ama lo suficiente como para no entregarte algo que aún no estás preparado para cuidar. Él no quiere verte caer por peso de una bendición mal administrada. Quiere verte firme, agradecido, maduro. Piensa en esto. ¿Cuántas veces pediste más dinero, más oportunidades, más éxito, pero tu corazón todavía estaba lleno de miedo? Dios no te está negando la abundancia, te está enseñando a sostenerla. Porque la abundancia sin propósito se convierte en idolatría. Pero cuando aprendes a vivir con poco y mantener la paz, el cielo te mira y dice, ahora sí estás listo. Mira la historia de la viuda que solo tenía un poco de aceite. Lo poco que tenía fue suficiente cuando lo puso en manos de Dios. Porque Dios no necesita mucho, necesita obediencia. Y cuando obedeces, lo poco se multiplica. Tal vez hoy tu cuenta está vacía, tus fuerzas están al límite, tus sueños parecen detenidos. Pero si mantienes la fe, si sigues agradeciendo en medio de la escasez, verás cómo Dios convierte ese poco en testimonio. No subestimes los días pequeños. No desprecias las temporadas donde solo tienes lo justo. Son los días donde el cielo te enseña lo que realmente vale. Y cuando llegue la abundancia, no te perderás en ella. Porque el que aprende a vivir con poco, nunca teme volver a empezar. La escasez no define tu valor, revela tu enfoque. Dios usa los tiempos difíciles para recordarte que tu identidad no está en lo que tienes, sino en lo que crees. Él no busca verte lleno de cosas, sino lleno de propósito. Por eso, mientras otros corren detrás del dinero, tú estás aprendiendo a caminar con sabiduría. Porque quien camina con Dios, nunca camina en pérdida. Si hoy sientes que vives con poco, no te avergüences. Estás en la parte más poderosa del proceso.
Dios está moldeando tu carácter, limpiando tus intenciones y afinando tu discernimiento. Te está preparando para recibir lo que pediste, pero sin que eso te aparte de Él. No te está probando para humillarte, sino para fortalecer lo que viene. Y cuando llegue el momento, lo entenderás. Entenderás que si hubieras recibido antes lo que pedías, lo habrías desperdiciado. Que si hubieras tenido todo lo que deseabas, habrías perdido lo que necesitabas. Porque hay bendiciones que solo llegan cuando el corazón está educado. Y Dios está usando este tiempo, este poco, para educar el tuyo. Por eso no digas no tengo. Di estoy aprendiendo. No digas Dios me olvidó. Di Dios me está formando. Porque el que vive con poco y mantiene la fe, demuestra que confía más en el proveedor que en la provisión. Y cuando aprendes eso, el cielo empieza a moverse a tu favor. El dinero es una herramienta, no un Dios. Y cuando Dios ve que ya no lo adoras, sino que lo administras, empieza a confiarte más. Porque el reino no premia la abundancia vacía, sino la fidelidad constante. Y cada vez que agradeces, aún sin tener, el cielo escribe una nueva promesa sobre tu vida. Así que no temas. No te compares. No pienses que estás atrasado. Estás justo donde Dios te quiere, aprendiendo a vivir con poco, para luego sostenerlo mucho sin perderte en ello. Este tiempo no es pérdida, es preparación. Y la preparación siempre duele un poco antes de multiplicar. Tal vez no lo entiendas ahora, pero este proceso no se trata de carencia, se trata de capacidad. Dios no te está midiendo por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de sostener. No es cuánto dinero entra, es que también administras lo que ya tienes. Porque en el reino, no se trata de acumular, se trata de multiplicar con propósito. Cuando tienes poco y sigues sembrando, el cielo lo ve. Cuando no te sobra y aún así compartes, el cielo lo anota. Y cuando en medio del cansancio eliges confiar, el cielo se abre. Cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, te estás graduando del proceso. Porque el agradecido ve provisión donde el distraído ve escasez. Dios no busca corazones perfectos, busca corazones conscientes. Y la escasez tiene la extraña habilidad de hacerte consciente de lo eterno. Mira, hay personas que tienen mucho, pero viven vacías. Tienen dinero, pero no tienen dirección. Tienen éxito, pero no tienen paz. Porque el problema nunca fue la cantidad, fue el propósito. Por eso Dios te enseña primero a vivir con poco, para que cuando tengas mucho, sepas hacia dónde dirigirlo. El dinero revela el corazón. Cuando tienes poco y sigues siendo generoso, Dios ve que ya estás listo. Pero cuando lo poco te cambia, cuando te endurece, Él sabe que aún hay trabajo por hacer. Por eso, si ahora estás en una etapa de escasez, mírala como lo que realmente es, una universidad espiritual. Ahí aprendes a depender de Dios, a confiar en su tiempo, a discernir entre lo urgente y lo importante. Y hay algo poderoso que pasa cuando entiendes eso. La escasez deja de doler y empieza a educar. Ya no te desesperas, observas. Ya no te quejas, aprendes. Ya no fuerzas las puertas, esperas la correcta. Y cuando llega, sabes valorarla. Dios no multiplica lo que no se administra. Por eso te está entrenando en lo pequeño. No para limitarte, sino para confiarte más. Porque la abundancia no es un milagro que cae del cielo, es una consecuencia de la madurez. El cielo no premia la prisa, premia la fidelidad. Muchos piden, Señor, dame más dinero. Pero Dios responde, primero quiero darte sabiduría. Porque si te da dinero sin sabiduría, lo perderás. Pero si te da sabiduría, lo multiplicarás. Por eso este proceso no es castigo, es formación. Él está moldeando tu mente para que la bendición no te robe la fe. No te preocupes si otros parecen avanzar más rápido. No te compares. Dios no trabaja con relojes, trabaja con propósito. Y cuando llegue tu momento, todo lo que parecía lento se alineará de golpe. El tiempo de Dios no se atrasa, se acomoda al propósito. Recuerda esto, el poco con propósito vale más que el mucho sin dirección. Porque cuando tienes poco y aún así eliges confiar, ya estás mostrando que tu fe no depende de las cifras, sino de la promesa. Y eso conmueve el cielo. Tal vez ahora sientas que Dios te cerró puertas, que todo se detuvo. Pero lo que parece pausa es protección. Dios te está guardando de decisiones que podrían destruirte. Te está enseñando a caminar lento, pero seguro. A construir raíces antes de que lleguen las ramas. Porque la prosperidad no se mide por velocidad, se mide por estabilidad. Y lo que Dios construye despacio, lo hace para que dure.
No te desesperes por no tenerlo todo aún. Disfruta el proceso de convertirte en la persona que sabrá administrarlo cuando llegue. Y cuando llegue, porque va a llegar, entenderás que este tiempo no fue una pérdida, fue tu entrenamiento. Dios no te estaba quitando, te estaba preparando. Te estaba enseñando a confiar, a soltar, a depender. Te estaba enseñando que la verdadera riqueza es tener paz, no solo tener cosas. Cuando puedas mirar atrás y decir, tenía poco, pero nunca me faltó nada, sabrás que Dios cumplió su propósito en ti. Porque el poco te enseñó lo que el mucho jamás podría enseñarte, que todo lo que necesitas ya estaba dentro de ti. Y que cuando aprendes a administrar tu fe, administrar el dinero se vuelve fácil. Por eso, si hoy estás en esa temporada, no te desesperes. Agradece, confía y sigue sembrando. Porque el Dios que te está enseñando a vivir con poco, es el mismo que te va a confiar lo mucho. Solo quiere asegurarse de que, cuando lo recibas, no pierdas lo más importante, tu corazón. Si este mensaje habló a tu corazón, no te vayas sin suscribirte. Porque aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de propósito, de fe y del plan que Dios tiene para tu prosperidad.